Los delitos más dañinos para el Estado no siempre se cometen con armas, sino con firmas, contratos, estructuras legales y obviamente que determinan alguna arbitrariedad dentro del ejercicio propio de la actividad pública. Bienvenidos a B de Verídico, soy Darío Velázquez Enríquez, abogado especialista en materia tributaria, y hoy tenemos el honor, el privilegio de tenerle en este programa, en este episodio del podcast, al doctor Homero Cepeda, ex fiscal, abogado e ingeniero en comercio exterior, integración y aduanas, con una sólida formación académica en derecho penal y derechos humanos. Es magíster penal y especialista en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, además de constituirse un experto en dogmática penal alemana con formación en algunas universidades internacionales incluso. Su experiencia en la Fiscalía, sumada a su formación técnica dogmática, le permite analizar con profundidad uno de los fundamentos y de los fenómenos más complejos en el sistema penal ecuatoriano, los delitos de cuello blanco tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Bienvenido, mi querido Homero. Para nosotros es un gusto y un privilegio poder contar contigo en este podcast. Por favor, si eres tan amable en presentarte para todos los que te estamos viendo y te estamos escuchando. Gracias, Darío. Un gusto estar contigo. En realidad eres muy generoso en la presentación, entonces mucho que decir de mí no tengo. Al contrario, agradeciéndote la invitación y estos temas siempre de los delitos de cuello blanco van a generar, yo creo que bastante interés en todos, porque son temas vistos desde este ámbito de la relación del poder, en la que la ciudadanía muchas veces siente este mal sabor de impunidad y piensa que la justicia solo es para el de Poncho y en cambio las altas estructuras de poder nunca son tocadas. Entonces, creo que es un tema bastante interesante que conversaremos. Sí, más bien, nuevamente, muchísimas gracias, mi querido Homero. Un honor que estés con nosotros. Entonces, para partir desde un punto de vista básico, digamos, para poderlo entender, porque inclusive quienes somos profesionales del derecho no entendemos estos temas que son harto complejos desde la óptica penal y guardan una especialidad bastante compleja. ¿Cuáles serían entonces o de qué manera se deberán tratar los delitos de cuello blanco en el Ecuador? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de norma en el Ecuador? Diría que partir obviamente de tipificar estas conductas dentro de la ley penal, sin duda va a tratar de erradicar lo que conocemos como la corrupción, la famosa corrupción, investida sobre todo si bien hay un giro en el que también ya comienza a hablar de la corrupción en el sector privado, siempre nos enfocaremos en el erario nacional, en los recursos públicos, que busquen que a la persona que le dan esta potestad de funcionario público sepa no abusar de los fondos públicos, sino que al contrario tenga una fidelidad en su correcto desarrollo. Entonces, esta discrecionalidad en cuanto de legislador de poder generarlos como unos delitos bastante graves, entendiéndose que son delitos en ciertos casos de deficiencia contra la administración pública, que puedas juzgarlos en ausencia, que sean imprescriptibles, es decir, tanto en la acción como en la pena, es decir, que puedas perseguir delitos que se habrían cometido hace muchos años e inclusive las personas que los cometen y son sentenciados van a tener que pagar pena y por eso en algún momento se habla de que es la famosa, hay estos delitos de cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito que se les conozca como las penas del destierro, porque van a pensar que tienen los recursos para fugarse del país, pero jamás vas a poder volver porque si vuelves tendrás que cumplir una pena. Es imprescriptible. Es Y ahora imprescriptible. está de moda, ¿no? O al menos los últimos años se ha visto con más fuerza el tema de la persecución a este tipo de delitos. O sea, hay casos y casos con nombres rimbombantes que han sido resueltos, inclusive casos de fuero. Por Entonces, supuesto. esos, por lo general, este tipo de delitos que se persiguen también no pueden constituirse en herramientas de persecución política. No siempre podría ser, podría confundirse la figura o no se puede confundir con temas políticos de persecución, sino medio por el contrario, de acuerdo a la tipología, se podría establecer un análisis de esta naturaleza. Claro, yo creo que el deber ser es ese, tratar de en algún momento de separar el poder político de la influencia que pueda tener en el desarrollo de los casos en el ámbito judicial. Sin duda es el deber ser. Lamentablemente creo que uno regresa a ver a la historia.
y no nos va a dejar mentir. Entonces, decir que el poder político no tenga influencia en ciertos casos de cuello blanco no sería cierto. Regresamos a ver lo que ha pasado, por ejemplo, en Perú. Entonces uno tiene un tiempo en el que en realidad tenías muchos casos, por no mencionar Ecuador, ¿no? Muchos casos de corrupción que se mantenían muertos, por llamarlo así. Se va a Toledo y tienes una sentencia contra el expresidente por toda la corrupción que se vio con Odebrecht y Toledo. Entonces, acá yo te diría que va a seguir una suerte de que haya casos en los, no por hablar del gobierno actual, sino de en general de los gobiernos, en los que el poder político podrá mantener en algún momento el control de cierta manera para que el caso no despegue, pero como el péndulo de la política gira de un lado hacia el otro y el poder no es eterno, todos los actos de corrupción que se realicen en el pasado, que se puedan estar realizando ahora, van en algún momento a tener que destaparse. ¿Qué sí es del deber ser? Es que al final la conducta, como justo el manto de la estatua tenga esta venda en los ojos, para que en realidad no vea el poder político, sino que sancione la conducta que la persona haya realizado. Y otro tema también que se ve. Termina un periodo un presidente y el que viene entra a satanizar la gestión del otro y empieza la persecución, no sé si persecución motivada, inmotivada, justificada o no, de todo el régimen anterior y resulta que los primeros caseritos respecto de la imputación de este tipo de delitos son los funcionarios del anterior gobierno. Claro. ¿Eso es usual o vivimos esto en Sudamérica, en Latinoamérica o definitivamente se descarta el tema de la persecución política y se aprecia el tema de la inadecuada administración dentro del sistema público del manejo del recurso público? Claro, yo te diría ahí tienes dos aristas bastante grandes. La una, sin duda, es este tema de la persecución política que debería desterrarse, pero que lamentablemente en la América Latina se da. Y la otra, obviamente, en la que la persona que cometa una acción contraria a la ley deba tener una responsabilidad. Y ahí sí dependerá mucho del grado de investigación que se pueda manejar y de la inferencia lógica que haga el juez en base al material probatorio que se le presente por parte de Fiscalía o la defensa, para poder en realidad sentenciar a una persona que sea responsable. Porque lo peor que podría hablar, y ahorita que está en un tema muy de auge, muy en el ojo del huracán, va a ser la independencia judicial. La única manera que yo creo que podamos tener en realidad una sanción a un responsable sin que uno regrese a ver. Doctor, usted ha sido juez, magistrado de las altas cortes, entonces yo creo que usted puede caminar tranquilo por la calle, la gente le puede saludar sin problema, porque en realidad tiene el tema de la conciencia tranquila de que no tengo un inocente pagando en cárcel. Entonces, si bien el ámbito de la presión política va a estar presente, es una cosa que debemos luchar para erradicar. Y va a ser la independencia judicial para poder tener efectivamente no impunidad en los casos de que quiera taparse el delito para que no sea una impunidad, y al contrario, que cuando tengan un responsable, el responsable tenga que cumplir lo que la ley dice, por vigencia de la norma, porque estamos en un Estado de Derecho. Entonces para que la norma esté vigente, lo único que podemos hacer es que efectivamente se cumplió la norma y en el caso en concreto, quien incumplió, quien la transgredió, tuvo una sanción. Caso Claro. contrario, vamos a tener esta percepción que, claro, yo diría esta percepción de que no pasa nada y al contrario, es la única manera que se sienta que pasa algo es que hacer que la norma esté vigente. No con esto quiero decir que nos pasemos por encima el debido proceso, es inaudito, pero lo que sí debemos hacer es aplicar la norma directamente. Pero qué complejo utilizar una frase como el llegar a una verdadera independencia judicial. ¿Por Totalmente. qué razón? Porque ahora no solamente tenemos las redes sociales, el linchamiento mediático, sino también el tema de presiones políticas que nunca han dejado de existir de una u otra manera en determinadas ramas del derecho y los juzgadores son temerosos justamente algunos de esto, de las redes sociales, de la injerencia política, de una decisión que por más allá de que esté bien tomada pueda ser vista, mal vista por la comunidad.
¿Qué es lo que pasa entonces con el contexto de la autonomía que deben tener los juzgadores para administrar justicia? Cuando tú te paras frente al Estado y clamas justicia respecto a las arbitrariedades que tú has visto que se cometen en contra de tus clientes, y los jueces no te dan la razón solamente por el hecho del temor a qué dirán, en lugar de resolver como dice la ley, eso también es una frustración porque no hay una verdadera autonomía o independencia judicial. Porque de pronto el juzgador también dirá, o fallo a favor o me voy a la casa con un hinchamiento mediático y destituido, porque obviamente si no está bien para la prensa, no está bien para el órgano administrador. En este caso, para el órgano administrativo, que se encarga de las infracciones de carácter sancionatorio en lo que tiene que ver con la administración de justicia o de la capacidad o competencia de los juzgadores. Entonces, Claro, ¿qué tan complejo es? Entonces, cuando tú te paras frente al Estado a defender estos delitos de cuello blanco sabiendo que todos son de trayectoria y trascendencia, todos, todos. inclusive son de conocimiento en redes sociales, en medios de comunicación masivos, comunes, lo que vas a encontrar es que el juez puede dudar mucho de lo que va a hacer, no por lo que dice la ley, sino por el que dirán. ¿Crees que eso sucede? Totalmente, doctor. A ver, no nos olvidemos una cosa, estamos frente a humanos, ¿no? Entonces, decir que el juez sea un ente aislado de la realidad social sería un absurdo. Ahora, hay una cosa que comparto mucho, que es el tema de la frustración, que lo mencionaste, pero a más de eso, yo creo que de cierta manera también podría ser un grado de corrupción, inclusive hasta con uno mismo, porque la persona que llegue a ser juez creo que debe estar consciente mucho de lo que va a enfrentar y que va a ser presión mediática, que va a ser presión política. Y Debe el, estar preparado para ser juez. debe estar preparado para... Es como, si no estás preparado, no quieras ser juez. Entonces, quien se siente ahí debe entender esa realidad y obviamente lo que uno espera es que, yo creo que el problema mucho de la ciudadanía, y esto lo conversamos mucho en clase, que es, uno piensa que nunca le va a tocar a uno, que uno va a estar exento del derecho penal y no va a estar adentro. Entonces yo los veo como, esos son los delincuentes, hay que mandarles a la cárcel, ellos son los culpables de todo, cuando en realidad puede ser que una persona que esté involucrada dentro de un proceso penal no tenga ninguna prueba en sí. Por eso, hablar de un caso en concreto que uno no haya podido analizarlo de cerca, creo que sería totalmente un error. Porque el juez que palpe la realidad procesal en base a lo que Fiscalía le presente y en base a lo que la defensa le presente, teniendo en cuenta que uno se basa en el estándar de prueba más alto que hay en materia penal, que es más allá de toda duda razonable. Que es decir, si a ti te genera duda, esta persona debe ser inocente. Lógica. Lógica. Entonces, que el juez, yo creo que no puede ser una figura popular. El juez es una figura, va a tener que ser en algún momento impopular porque le va a tener que dar la razón a uno o a otro. Y lamentablemente tal vez no sea lo que la ciudadanía quiere escuchar, pero es lo que corresponde. Se decía alguna vez, inclusive se estudiaba la posibilidad de tener, o había propuestas al menos de tener jueces sin rostro, por Claro. ejemplo. Que nadie conozca quién te va a conocer la causa y cómo van a fallar. Con eso obviamente no está expuesto al hinchamiento mediático y obviamente sin el conocimiento de quién le va a juzgar, de pronto tomar la posibilidad de administrar justicia sin este tipo de temores. O sea, Claro. no sé qué tan adecuado podría resultar en el tema penal, pero dentro de la lógica podría ser un remedio para este tipo de conductas de los juzgadores respecto de su misma integridad, de su ética, de su prestigio y, ojo, inclusive del atentado propio al cuidado que debe tener con sus seres queridos, porque también se afecta a su entorno. Totalmente. Cuando salen a los medios a exponer a un juez diciendo que no falló de tal o cual manera, ahora resulta que los medios sentencian y el juez tiene que seguir la misma línea, porque si no lo hace de esa manera, el juez es el mal, no la conducta. Entonces ya no se persigue la conducta, sino se persigue el clamor ciudadano, que de eso no se trata la justicia. Totalmente. Entonces, yo creo que en estos delitos, al menos en estos delitos, si a mí no me cae bien Pepito o Juanito, yo digo, tiene que sentenciarle, como toda la comunidad y todo el conglomerado dentro de las redes sociales dice, tiene que ser sentenciado Juanito o Pedrito, y si es que yo ratifico el estado de inocencia, obviamente soy el peor juez de la historia. ¿Por qué?
porque nadie pudo hacer un análisis como lo hizo en su debido momento el juez, determinar si hay elementos probatorios, si se desvirtuaron las cargas sobre lo que se le imputaba, el delito que se le imputaba, si es que existía o no existía mérito para que se determine que existe grado de participación o culpabilidad. O sea, todo eso, que son análisis eminentemente técnicos. Y como te dije al inicio de este podcast, nosotros que somos abogados tampoco nos atrevemos a hacer un análisis o una conjetura respecto al ámbito penal, porque son ramas eminentemente amplias dentro del contexto de todos los delitos que se persiguen, pero específica en cada uno de ellos. Por ejemplo, Total. el día de hoy te tenemos a ti con nosotros, a ti aquí con nosotros, pero ¿por qué? Porque tú eres un especialista en delitos de cuello blanco. Eso quiere decir que se va reduciendo el espectro justamente a determinadas tipologías o conductas que tienen que ser defendidas en algún momento. Pero no por eso tú eres el malo o porque tú defiendes un delito de cuello blanco. Ah, no, es que él le defendió a Pepito, Juanito, Luchito, el abogado es un perverso. No, tú tienes que hacer tu trabajo y eso también tiene que entender la gente. Es un trabajo profesional, técnico, altamente determinado, con un grado de certeza que no puede ser concebido por cualquier abogado. Eso también es importante. En Claro. ese caso, ¿qué le podrías decir tú a la comunidad, a la gente que nos escucha respecto de las personas que patrocinan cualquier tipo de delito, sea común o sea inclusive estos de delito de cuello blanco? Claro. A ver, yo diría, la regla base es, inclusive para que un proceso avance, la persona que esté involucrada en un proceso penal necesita una defensa. Sin defensa, el proceso no va a avanzar. Entonces, y tendrás defensa como víctima y tendrás defensa como la persona procesada. Entendiéndose que por autonomacia la fiscalía debería ser quien represente a las víctimas, pero este nuevo giro que dio el Código Orgánico Integral Penal le dio mucho valor también a la víctima, lo cual considero que es correcto. Pero por autonomía la fiscalía es quien nos representa a la ciudadanía. Y por otro lado va a tener una persona a que el poder punitivo le está achacando todo. Y como le está achacando todo, el abogado tendrá que ser, en el caso de que sea esta famosa frase de que el abogado es la espada del inocente y el escudo del culpable. Entonces, si es culpable, la persona siempre lo que estará buscando en cierta manera es que se le atenúe de A alguna minorar. manera, a menorar la responsabilidad. No con eso es que va a ser inocente cuando tuvo una responsabilidad, pero sí a menorar. Pero obviamente si la persona es inocente, como cualquiera de nosotros, se defendería con uñas y con dientes, siempre dentro de un debido proceso, por supuesto. Entonces, sin duda, con respecto a las personas que ejercemos el ámbito de la defensa, es eso. Al final, lo que buscamos es lo que toda persona que va donde algún abogado pide, y es Justicia. justicia. Yo quiero que se haga justicia. Ujú. Y ese es el deber ser. Y todos los actores, fiscalía, jueces, abogados de defensa, va a buscar este deber ser que es yo quiero que se haga justicia. Si en este caso la justicia es que sea inocente, así debería ser. Justo estaba revisando un tema de las reformas que están planteando para el Código Orgánico de la Función Judicial y una de las cosas es que las audiencias sean transmitidas prácticamente de principio a fin. Entonces, como para que la ciudadanía también pueda percibir qué es lo que en realidad sucedió y por qué esta persona que mediáticamente, como bien lo mencionaste, termina siendo culpable, ¿por qué en realidad terminó siendo inocente? Entonces, porque mucho es la percepción social. Sin duda, los medios de comunicación son un cuarto poder que es muy difícil sacar de la mentalidad de la persona que es a quien le muestran como ya el culpable, Como el villano. como el villano, después resulta que ha sido inocente. Y puede ser, porque en realidad lo que se hace es una investigación y en casos de ámbito de corrupción tienes un nivel de investigación más compleja, tienes temas financieros, temas tributarios, tienes temas de cooperación internacional, tienes técnicas especiales de investigación. Entonces, ya no es simplemente con el respeto a todos nuestros amigos periodistas, no es simplemente ya porque al tipo le allanaron, le detuvieron, le muestras en primera plana diciendo que encontraron, no sé, mm, joyas en O el dinero. lugar o dinero en el sitio. No por eso significa que ya sea culpable. Tienes un montón de probabilidades y será el juez quien en base al tema de la carga probatoria en realidad le dé más peso a una que a otra. Claro, y en Entonces, este caso también es importante diferenciar
¿Qué entonces deberíamos entender por delitos comunes y delitos de cuello blanco? Más o menos para entender un contexto de esto, porque a veces piensan que uno es abogado penal y hace absolutamente todo. Y creo que hay subespecialidades y especialidades que le hacen mucho más exquisito al derecho penal. Por supuesto. Es como el derecho penal tributario. Entonces yo diría, sin duda, no deja de ser derecho penal nuclear, ¿no? Y las conductas típicas, antijurídicas y culpables. Pero lo que se enriquece, sobre todo en los delitos de derecho penal económico, que en los que están los delitos de cuello blanco, va a ser estas nuevas temas de complejidad en las que tendrás que analizar temas financieros, en las que tendrás que analizar temas contables, en las que se ha hablado mucho de la cooperación internacional para la recuperación de activos, para hacer la ruta del dinero, temas de contratación pública para ver si en realidad ha habido una irregularidad que ascienda al ámbito de la esfera penal o al contrario, pueda ser un tema de, no nos olvidemos que tenemos una Contraloría General del Estado en la que se verá glosas, se verá temas de sanciones administrativas, lo que ya se mencionó con el tema civil. Entonces, claro, agotar las instancias administrativas, porque el derecho penal es de última ratio, es cuando todos los, todas las otras ramas buscan precautelar los bienes jurídicos protegidos. Ujú. Entonces, la única que hace es cuando las otras no pueden haber satisfecho de alguna manera el, al bien jurídico protegido, es que debería ascenderse al derecho penal. Porque recordemos que la tensión más grande es la pena privativa de libertad, sin olvidar, claro, que eso es lo que tiene la mente en las personas en la cabeza con respecto al tema del derecho penal, la cárcel. Pero claro, esto no va unido tanto a eso, sino también tienes, yo que sé, en casos de lavado de activos, la recuperación de estos bienes, productos o medios para lavar plata. Tienes, aparte de esto, las medidas que causan sobre los bienes, el famoso comiso penal. Ahora, claro, el sistema se ha dado cuenta que hay que dejar de pensar un poco en el ámbito de la cárcel, hay que tratar de recuperar la plata y ahora ya tienes estas nuevas figuras como la extinción de dominio, que claro, Colombia ya la tiene Hace rato. hace rato y nosotros todavía hasta el momento, hasta lo que conozco, no hay ninguna sentencia de extinción de dominio. Algunos procesos que ya están saliendo, pero todavía no tenemos una sentencia hasta para poder Definitiva. discutir, exacto, hasta para poder discutirla. Entonces, yo creo que son unas ramas que en el derecho penal común que nosotros hemos aprendido siempre en las universidades, que es de donde partimos, que los asesinatos, los homicidios, la violación, eh, van a, te- van a tener, da como un giro, va girando un poco el ámbito de la investigación porque también estás peleando contra personas más tecnificadas, entonces como Ujú. una investigación más técnica, sin obviamente descartar que los otros delitos necesitan un estudio, una sapiencia, pero como bien lo dijiste, es ya irse especializando en cada cosa. Claro, o sea, tan especial es el tema en el contexto penal, que si investigas un delito financiero, tienes que ser un experto en temas financieros penales. Si investigas un tema de una supuesta imputación por una defraudación tributaria, tienes que ser tributarista penal para que puedas identificar de forma técnica y penal cómo es que sí o cómo es que no. Pero ahí viene también un descontexto. No sé si es que yo estoy en la razón o no, pero yo creería que no hay jueces especializados, por ejemplo, en temas penales financieros y en temas penales tributarios. Entonces, cuando tú te pones Mm. como técnico en esas ramas del derecho penal, ¿qué pasa si vos eres un buen interlocutor, pero el receptor no tiene idea de lo que hablas? ¿De qué manera puede administrarse justicia cuando vos ves que el receptor no conoce de esta especialidad tan Claro. técnica? Claro, yo te diría una capacitación con especialización, que obviamente será el Consejo de la Judicatura quien uno voltea a ver y es el llamado a capacitar a los jueces. Ahora, por ejemplo, los jueces especializados en corrupción y crimen organizado, a quienes entiendo sí se les ha capacitado, tal vez falten, también haya críticas, pero se ha dado los primeros pasos. Y la otra que es un tema, una piedra angular en el sistema penal, que son los famosos peritos. Mm. Entonces, ahí sí, mucho creo que nos faltaría un poco de tiempo para criticar un poco. Hay peritos, como todo, ¿no? Brillantes, muy buenos. Hay otros peritos que son un desastre. Más Que, críticas constructivas que destructivas, ¿verdad? sí, sí, sí. Y aparte de eso, claro, tienes también el ámbito de deben ser personas probas, porque si no, de otro lado vas a tener corrupción por ese lado y con quien se base un poco el juez y con quien se base el fiscal y la defensa, va a ser a quien está llamado como experto. Entonces, ¿hasta qué punto esta prueba debe ser como una columna vertebral?
sin duda es una prueba válida, sirve, pero no puede ser una prueba única si no tiene otras pruebas periféricas que te corroboren el hecho. Claro, en Entonces, este caso, también tú fuiste un excelente fiscal. gracias. Y obviamente creo que hay que decirlo desde fuera, como quienes te conocemos profesional y personalmente. Y desde esa experiencia, ¿cuáles crees tú que fueron las principales trabas o los principales obstáculos que se tenía dentro del ejercicio propio de la actividad para poder perseguir la imputación, la sanción de un delito? A ver, yo te diría, eh, refiriéndonos a casos específicos de cuello blanco, tal vez sí una especialidad, como más capacitación. Yo creo que Fiscalía tiene un problema que se verá mucho, tal vez en otras instituciones también, que es de cuando se cambia la cabeza, se cambia también a las personas que han estado en ciertas unidades. Entonces tú tienes que, viene un nuevo fiscal, que está bien que ponga su gente de confianza para que vaya desarrollándose la línea que él tiene de administración, pero tú tienes que hay fiscales a los que inclusive organismos internacionales les apoya capacitando. Entonces ya les capacita un buen tiempo y tú que le cambies, por ejemplo, un fiscal de lavado de activos que esté totalmente capacitado, que le hayan dado inclusive un tema de seminarios internacionales, de educación internacional, le pagues una maestría, que después de eso cojas sin menospreciar, porque todo tiene. Capacitación o adoctrinamiento, que Ah, también, pues claro, también es cierto, es un buen punto, claro. claro. O Pero que sea, ¿cómo después, quiere que te forme? claro, Dígame cómo quiere que le forme, yo le tu formo. forma, Pero lo adecuado claro. sería que en realidad te capaciten para que te puedan ayudar a discernir cuándo sí, cuándo no. Cuando no, lo O mejor. sea, que no te constituyas al ser fiscal, no necesariamente tienes que constituirte en el malo de la película, sino hacer un proceso eminentemente técnico dentro del proceso de investigación para determinar si es que existe o no existe la configuración al menos mínima del tipo penal. Totalmente, me hiciste de acuerdo. Justo alguna vez tuve una capacitación con unos fiscales y había un fiscal de Brasil que decía, el fiscal tiene que ser el llamado a hacer respetar la ley. Es decir, si tú irrespetaste la ley, de acuerdo, lamentablemente te voy a tener que llevar ante la justicia, que en este caso será el juez. Pero si yo reviso y no irrespetaste la ley, no tengo por qué llevarte ante el juez. Es insólito. Tengo que ni siquiera o sea, abrir una investigación, sí, pero no hacer un proceso penal directamente. El impulso no conlleva a que todos los que llegan a denuncia tienen que estar en juicio. Tal. Y eso es otra, ¿no? Tienes abarrotadas las fiscalías por denuncias que no tienen sentido. Y tienes a fiscales que has movido, que fueron capacitados en algún momento y ahora están en una unidad totalmente distinta a la que le capacitaste. Entonces, yo te diría también es un tema de contexto internacional, porque en muchas de las investigaciones necesitas colaboración internacional para que puedas saber, yo que sé, rutas de dinero, manejo de cuentas, ahora las famosas criptomonedas. Entonces, ya es un tema que está trascendiendo fronteras y necesitas la cooperación de los países. Entonces, dependes mucho también a veces de la relación bilateral que tengas con A, B, C país. La intencionalidad o no. Total, totalmente, totalmente. Entonces, si bien es un hermoso ámbito para discutir, ya sentado puedes tener mucha frustración de lado y lado. Y claro, y dentro de ese mismo tema, ¿cuál sería entonces el rol, la importancia o el peso que tendría la prueba documental en temas penales de delitos de cuello blanco? No, vital, porque yo te diría, algún rato bromeábamos siempre diciendo, es muy difícil que encuentres a alguien que delinque con factura. Entonces, pero en realidad hay detalles de la prueba documental que le van a servir como andamiaje para una prueba pericial, para un análisis financiero, para poder establecer la ruta de cómo se habría logrado AB conducta penalmente relevante, en este caso, Ujú. digamos, un cohecho. Y muchos de los casos que nosotros estamos entendiendo, no hay que olvidarse que ahora ya tiene una prueba documental con un matiz ya más digital. Entonces ahora en realidad yo te diría que si bien antes la prueba documental era vital, yo te diría que ahora la prueba digital es vital, porque estamos ya en un mundo de globalizado, Globalizado. sube a la nube. Todo es la nube, todo es un tema ya más códigos, es un tema más ya de tratar de ¿Qué pasa con maquinar. la ley de datos públicos versus el cometimiento de una infracción penal, bueno, de un delito penal? Claro. ¿Cuál prima? Yo te diría, en esa tensión, sin duda, como el Estado busca garantizar el tema de que un delito no quede en la impunidad, con el respeto al debido proceso, yo te diría que debería primar por un ámbito de especialidad de que es Derecho penal. el derecho penal.
sin duda, el derecho penal. Porque si no sería un escudo de corso para tener impunidad y eso no se puede permitir. El Estado no puede permitir eso. Claro, y hablando de impunidad, ¿crees tú que tiene mucho que ver también el rol que juega la política en la administración, de una u otra manera, en la administración de justicia, para generar esa impunidad, o no tanto? O sea, decir que no sería mentir. Yo creo que en cierto ámbito sí podría generar un tema de impunidad la presión política que puede existir. Entonces, tener un fiscal general sometido también, sin duda, tiene que haber un control del fiscal general, pero si está sometido también al tema del poder político, el juicio político, vamos a pensar que mañana el fiscal hace una acción en contra de la mayor bancada. Pero dejas de ser fiscal porque perdiste la objetividad Por supuesto, deja de ser fiscal, totalmente deja de ser fiscal. Lo y que te, y te constituyes en un ente político, en un ente que lo político, hemos visto aquí, lo hemos visto en otros países. O sea, totalmente, cuando empiezas a ser simplemente una herramienta de ejecución respecto de las posiciones políticas, creo que pierdes totalmente la objetividad y no llegas a ser tu verdadero rol como fiscal. Vuelvo, insisto, el fiscal no tiene que ser el malo de la película. tal cual, El fiscal persigue la conducta. tal Y cual. obviamente la pone en conocimiento del juez para que sea quien administra justicia. Pero en la mayoría de ocasiones yo me he dado cuenta en lo personal que el fiscal se constituye en el persecutor, cuando no es el persecutor, es el investigador, es el que analiza la posible o la posible causación o el posible tipo penal. Desde ese punto de vista también hay que tomar en consideración cuál es el verdadero rol de los fiscales y cuál es el verdadero rol de los jueces. Porque el juez tampoco persigue. Claro, no, El juez imposible, administra claro, justicia, totalmente. pero el fiscal tampoco persigue. El fiscal acusa ante el irremediable hecho de que existe una presunción de cometimiento de delito. Presunción. Por supuesto. Cuando el fiscal entra, no es que ya se imputó o que ya se determinó la conducta, que es otro elemento, porque cuando entra el fiscal, no, como ya está en fiscalía de ley, es un delincuente. Claro, Y la gente piensa mal. es Y la verdad. gente piensa inadecuadamente cuando está en un proceso de investigación, que nada se dice hasta cuando en realidad los que tienen la posibilidad de determinar si es que existió o no existió el tipo, que son los jueces, administran justicia. Por supuesto. Yo creo que hay una frase sacramental que es, los jueces sientan los cimientos de una buena sociedad. O sea, en realidad ellos son los que van a frenar. Por eso, ahora el tema de las acciones de protección, con un paréntesis muy pequeño. Al final, claro, lo que hace es evitar estas vulneraciones de los derechos. ¿A través de quién? Del juez. Que sea, sin duda ha habido una, por no mal usar el término, una prostitución de las acciones constitucionales, específicamente la acción de Ujú. protección o del habeas corpus. Pero la esencia de la figura es Se hermosa, mantiene. claro. Entonces, con el tema de fiscalía, sin duda le rige el principio de objetividad, buscar los elementos de cargo y de descargo. Entonces, pero al fiscal se le olvida el descargo y solo busca de cargo, como que fuera un sabueso que necesita conseguir la presa. Y no debe ser así. Por eso también entiendo a veces el malestar del juez, porque debe ser fiscal, no me traiga estos casos, no me traiga casos tan débiles, porque a la ciudadanía usted le vende como que tuviera un caso rimbombante y resulta que Fiscalía, a pesar de toda la argumentación y todos los elementos, el juez terminó absolviendo a la persona. Debe decir que en realidad el caso estaba tan débil que el juez le es imposible, porque él le rige el principio de imparcialidad. Yo tengo que basarme en la prueba que exista. Y Juzga. si, exacto, y Lo que juzga. me exponen las partes, juzgo. Si Con no, las pruebas. tal Si cual. yo juzgo sin prueba, ¿qué pasaría? No, pues claro, totalmente tiene una decisión arbitraria que al final no te olvides que es revisada por superiores y todo. Yo creo que el juez habla a través de la sentencia. Entonces, si la sentencia está debidamente motivada, porque en realidad hubo todos los elementos de cargo, o al contrario, no hubo los elementos de cargo, y el juez tomó la decisión, en su motivación hablará. Y con ese mismo contexto, ¿crees que nuestra normativa o nuestras leyes son suficientes en estos tipos penales o existen muchos vacíos legales o hay mucho todavía que hacer en el tema procesal y sustantivo en materia penal? A ver, yo soy muy crítico con el expansionismo penal, ¿no? A mí, entre menos tipos penales existan, yo soy más feliz, porque creo que lo que tratan en el derecho penal es poner cualquier conducta y ya metámosle como que fuera delito, entonces al contrario de reducir. Pero siempre se puede ser perfectible, siempre se puede mejorar. Yo diría algunas.
cosas que en algún momento se discutió, es como en la defraudación tributaria, tienes esta gradación de la pena en base en el lavado de activos, y en la defraudación también, si no me falla la memoria, tienes una gradación de pena. Es decir, si la persona habría lavado activos que van de 100 a 200 salarios básicos, tal pena, de 200, tal pena. Tal vez en el peculado se puede hacer una gradación de pena, teniendo en cuenta cuánto habría sido el perjuicio que se cometió al erario público. Porque claro, la persona que abuse los fondos públicos y que genere un perjuicio, pongámosle de 90 millones, obviamente buscarás tal vez una sanción más fuerte que la persona que habría, si bien las dos son reprimibles, pero la sanción con la persona que habría abusado de los fondos públicos en 100.000 en comparación a 90 millones, debería tener tal vez una gradación de pena menor. Entonces, Sí, hay mucho ahí que por hacer todavía, sí, ¿no? sí, hay mucho por hacer todavía. La responsabilidad de las personas jurídicas es un tema que hay que seguirlo analizando para ver en qué otros tipos penales se puede ir incluyendo. Se incluyó en el cohecho, antes no había. Entonces, es un tema también a discutir. Siempre se podrá ir perfeccionando tal vez los tipos penales que ya están. Pero decirte, abrir, muchos de los casos colisiona. Tú tienes un peculado y también tienes un tipo penal que es el sobreprecio en contratación pública. Confróntalo. Exacto. Entonces, pues, diría que formulen cargos por un sobreprecio en la contratación pública mucho mejor que un peculado, porque el uno prescribe, el otro es imprescriptible, el otro no le Penal. puede... Claro, es un cambio procesalmente radical que tal vez el legislador solo lo ve desde el ámbito sustantivo, que la pena y demás, pero no se da cuenta que esto puede influir también dentro de algunas figuras procesales. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Tú has tenido experiencia de prepararte en el exterior. Respecto a las realidades en otros países como Europa, donde tienen sistemas avanzados, ¿siguen siendo insuficientes o son mucho más adecuados que los del Ecuador? Y yo te diría tal vez, claro, por el desarrollo que han tenido en cuanto a su realidad. Tú tienes tal vez un desarrollo más del derecho. Entonces uno regresa a ver a Alemania para temas de autoría y participación por todo lo que tuvieron que vivir. Uno regresa a ver a responsabilidad de personas jurídicas de España, que comenzó con el tema de la más desarrollada de la persona, de la responsabilidad, al menos del eh, más aceptable dentro de nuestra realidad para ver la responsabilidad de personas jurídicas. Entonces, sin duda, ayuda mucho el tema del desarrollo de otros países y la crítica siempre, o sea, yo te diría, lo que se busca siempre es alimentarte lo mejor, entonces regresas a ver doctrina, tienes grandes doctrinarios afuera, Mm. tienes buen desarrollo jurisprudencial, pero en algún momento en una clase con uno de los que nosotros llamamos las vacas sagradas del derecho penal, que es Gunther Jacobs, a él le hacían una pregunta a un colombiano y le decía, bueno, ¿cuál cree que dé la mejor solución, el finalismo o el funcionalismo penal y demás? Y él dijo, la mejor solución, la carga probatoria. Depende de la prueba que ustedes tengan. ¿Y qué pasa en cambio ahí si es que tienes que sopesar derechos humanos versus imputación del cometimiento de un delito? Claro, yo te diría, siempre deberá respetarse la línea base que son los derechos fundamentales. No para conseguir una sentencia vas a torturar a alguien, para conseguir una confesión le vas a torturar a alguien. Entonces hay una línea que no se puede sobrepasar, que son el respeto a los derechos Y ahora que fundamentales. está de moda también que se ve mucho el tema de cooperación eficaz, ¿no? La En este tipo cooperación de eficaz. delitos más, creo yo, no sé. Puede Totalmente, estar muy totalmente. perdido en el tema, pero creo yo que al menos por lo que se ve, hay un tema de cooperación eficaz. ¿En qué consiste? ¿Qué es y para qué sirve? Claro, esta técnica especial de investigación de la cooperación eficaz es, a ver, yo creo que es una buena herramienta, el famoso delator, pero no puede ser solo esto, sino tiene que ser corroborado. La propia ley te exige que sea No corroborado. basta con que vengas y me cuentes una historia. Nada, porque ¿qué peso le das a él? Y yo entiendo muchas críticas de algunos colegas que, ¿cómo le crees a él también? Porque una cosa es lo que yo le diga y otra es que obviamente tengas un descrédito que no te dé la fiabilidad de lo que estés diciendo. Entonces, ok, de acuerdo, te voy a dar, a pesar de que a pensar que eres un delincuente confeso, porque al final la cooperación lo que hace es reducirte el quantum de pena porque va a estar siendo procesado igual. Entonces, eh, de acuerdo, te voy a creer, te voy a dar te voy a menorar la pena por lo cómo estás cooperando, pero esto no significa que no debas corroborar lo que estás diciendo. Si no, no tienes beneficio, ¿no? O sea, no tendrías derecho a este beneficio. Entonces, darle credibilidad a un solo testimonio para poder destruir la presunción de inocencia, Peligroso. peligroso, yo te diría, en ciertas legislaciones, absurdo. Pero se ha visto en casos que con uno solo
tenemos. tenemos. Y vamos a sancionar. Ya vas a- Por eso después, claro, cuando comiences a revisar estas sentencias en el ámbito nacional o en el ámbito internacional, es que le pasa factura a Ecuador. Y es porque en realidad lo que se hizo es, no se tomó una buena decisión. No puedes basar tu decisión en simplemente lo que dice una persona que no está siendo corroborado. Es Vuelvo, insisto, en una historia, en una en un historia. cuento. Claro, Porque como se tú dices, vuelve cuento, tal tiene cual, que ser contrastado. No totalmente. solamente basta con que yo me siente y diga que le vi a Pepito y a Juanito que estaban en la esquina y seguramente ellos estaban perpetrando un delito porque los dos juntos son un peligro. Oh, Eso no es objetivo. totalmente. Y la Sino ley que te yo exige que sea corroborado. que yo pueda corroborar efectivamente que se estaba cometiendo el delito y que, bueno, obviamente yo de una u otra manera tuve conocimiento de aquello. Pero también ahí tenemos que ver otra cosa. ¿Cuál es el grado de participación que tuvo esa persona dentro de la imputación del delito? Por Porque si supuesto. yo conozco de primera mano, lo primero que tenía que hacer al ver que existía un acto arbitrario, un acto reñido con la justicia y que se constituía en tipo penal, mi responsabilidad como ciudadano es poner en conocimiento de las autoridades. ¿Qué pasa si yo no digo nada, me callo y solamente cuando me persiguen, me encuentran, empiezo Claro, yo a decir las cosas? ¿Qué pasa con eso? O sí, sea, tengo un premio, porque aparte de eso, yo siempre me mantuve al margen, pero cuando me avanzan a mí a involucrar dentro del proceso, ahí sí digo todo y soy la piedra angular de la solución al conflicto, en este caso al sometimiento de la conducta penal. claro. Y ojo, que no tiene que la cooperación eficaz es una técnica especial de investigación. Entonces, Que no debe ser una práctica común. exacto, al final es, si el fiscal tiene todo el caso armado y sabe cómo actuó A, B, C, D personas, cada rol que él habría actuado, vamos a pensar en una delincuencia organizada con fines de delitos contra la administración pública, al fiscal no le es necesaria una cooperación. Es decir, si yo me siento y te voy a contar un cuento que yo ya sé, va a decir, No hace ¿y falta. qué? No me hace falta. ¿De qué me sirve? Pero si no tienes caso y supuestamente es el único que tiene que sostener tu teoría del caso. Ese es el problema, tal cual. Entonces ahí lo que tienes es una falla investigativa en realidad. Y lo que busca es sostener un caso con una narrativa que si la narrativa no es corroborada, no debería. O sea, Claro. no tienes caso. Y en ese mismo contexto, ¿cuáles serían los errores más recurrentes de los fiscales y de los jueces? Sabiendo que tienen distintos roles, ¿no? Claro, yo diría en muchos de los casos, a veces los errores del fiscal es eso, es no pensar en las pruebas de descargo, pensar que el rol del fiscal por autonomía es acusar y no es así. Al contrario, el rol del fiscal es buscar los elementos de cargo y descargo basados en el principio de objetividad. Entonces, eh, o, o el rol ya en sí, cuando hablamos del tema de los jueces, diría, yo creo que hay buenos jueces en el país, hay muy buenos jueces. Hay otros jueces que sucumben mucho a las presiones, porque siempre van a tener presiones, no solo una corrupción disfrazada. Entonces, El temor el mediático. Bueno, insisto, temor perdón que sea mediático. No, recurrente, pero es pero verdad. creo que es una verdad latente. Sí, y lo mismo le pasa a Fiscalía, ¿no? Y claro, tú tienes ahora unas tensiones entre Fiscalía y jueces, entonces como que el fiscal pidió prisión y el juez no dio. Y después resulta que el fiscal, yo no le di prisión por juez porque el fiscal no dio. Cuando en realidad son unos engranajes de la misma administración de justicia, que al contrario, entendiéndose el respeto que debe haber, no es una regla general, partiendo de la medida cautelar más lesiva, pedir prisión preventiva, ni que sea una regla que el fiscal Última ratio. exacto, ni que sea una regla que el fiscal le pide, y peor aún que el juez la dé. O sea, porque al final lo que estás haciendo es que una persona esté presa hasta que se resuelva su situación jurídica, es decir, hasta que se vea si en realidad la persona es culpable o es inocente. Rompiendo la regla de que eres inocente hasta cuando se demuestra lo contrario. Y tienes una condena adelantada. Entonces, diría la presión que le ejercen a los jueces, el juez debería sentirse respaldado por su órgano administrativo y que no sea un perseguidor del propio juez. Obviamente, si el juez es un pillo, al igual que el fiscal es un pillo, al igual que el abogado sea un pillo, tendrán que responder. Pero debería sentirse respaldado, debería decir, ok, yo regreso a ver y mi decisión fue conforme a derecho. Va a ser revisada por un órgano, si es primer nivel, va a ser revisada por un juez de instancia superior y tal vez hasta inclusive por un tema ya de recurso extraordinario. Y ahí se verá si en realidad mi decisión fue errada o no fue errada. Pero no quiero que me abran un sumario porque al contrario lo que hice fue decidir conforme a derecho. Ya, si es un juez torpe, no debería estar sentado ahí, por supuesto, y deberán destituirlo.
pero que sí de cierta manera se sienta respaldado y que tengas esta famosa independencia judicial en la que tú puedas resolver conforme a las pruebas, a tu conocimiento, a tu sana crítica. Y que soñamos todos los que ejercemos el derecho. Totalmente. Sí. En este Totalmente. caso, dentro de tu experiencia y conocimiento, ¿cuál crees que sea al menos una reforma macro que se necesite de manera inmediata dentro del tema de la tipología de delitos de cuello blanco? Macro, diría, por el momento, no se me ocurre como una reforma macro que deba hacerse. Yo creo que debemos seguir con lo que ya está establecido un poco. Yo creo que tal vez eh, esta falsa, en cierta manera, o esta percepción de la ciudadanía de impunidad que hay en ciertos Mm. casos no responde por la tipicidad, no responde por cómo está establecido el tipo penal, sino responde tal vez por en sí por el sistema de justicia, porque Fiscalía está abarrotada con investigaciones que no tienen sentido, cuando debería enfocarse en investigaciones que en realidad deberían ya salir. Y claro, también tienes un montón de carga en tema de procesos judiciales. Y obviamente, como tú bien lo mencionaste, por más de ser repetitivos, que estas personas trabajen de manera independiente. Y con eso vamos a tener que en realidad el sistema comienza a caminar. Y ahí tenemos mucha culpa también los abogados que en muchos de los casos decimos, hay que presentar la denuncia, hay que hacerlo penal, cuando sabemos con total claridad que esto se resuelve en la vía civil, sabemos con total claridad que no es necesario activar la vía penal, pero tenemos un montón de denuncias presentadas y el fiscal tendrá que darle trámite porque si no le viene la queja y al juez le pasa lo mismo, tiene un montón de archivos por despachar, que en realidad son archivos que el fiscal por esta carga excesiva de temas torpes que se ponen en el ámbito penal igual tienen que pasar por el juez. Entonces tienes una dinámica de un círculo vicioso de sobrecarga en la que lamentablemente estamos involucrados también los abogados, lo digo con conocimiento un poco de causa, en las que hay casos en los que no debería denunciar si se pone denuncias. Ya vos crees Entonces, que en realidad no partiría ciertas falencias que se ven a diario en la Administración de Justicia con el tema de falta de norma para poder juzgar, sino el tema de la falta de objetividad que pueden llegar a tener en determinado momento juzgadores, fiscales e inclusive jueces, como es, abogados patrocinadores. totalmente. Yo creo que va más por ese lado. Ujú. Es hacer un juicio retrospectivo y volver a engranar bien el sistema para que el sistema comience a funcionar de manera adecuada y la ciudadanía vea que el tema está funcionando, está caminando. Yo creo que va por ese lado, no va tanto por el ámbito de hacer reformas legales, sino y es del ámbito estructural. Ujú. Creo que va por ese lado. Muchísimas gracias, mi querido doctor Homero Cepeda, por estar con A usted, nosotros. Para doctor. nosotros es un privilegio y ha sido un gusto y más bien te comprometemos a que hagamos otro episodio de podcast de B de Verídico para que podamos tratar algunos temas en específico que creo que son de vital importancia para el conocimiento de la comunidad y de aquellas personas que pueden inclusive en algún momento verse inmersas en este tipo de acusaciones. Muchísimas gracias, mi querido doctor Homero Cepeda, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a usted, doctor. Siempre es un gusto conversar con magistrados como usted. Ya sé que no es magistrado, pero está a la altura como siempre, doctor. Muchas gracias. Esto es B de Verídico.